Hola chicas y bienvenidas a Cartas Abiertas, el podcast donde platicaremos abiertamente de la vida cristiana y cómo vivir cada día a la luz del reino de Dios. Yo, como ya saben, soy Valeria y no estoy sola, estoy acompañada de mi amiga Caroline. Hola chicas, gracias por conectarse hoy día. Hoy vamos a estar terminando enfocándonos en los atributos comunicables de Dios y entonces nos toca hoy ver cómo Dios es paciente, como es lleno de verdad y como también es sabio. Bueno chicas, como han podido escuchar en la introducción, vamos a terminar los esenciales de esta tercera temporada hablando de la paciencia, la verdad y la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a comenzar este episodio hablando de la paciencia de Dios, ¿ok? Es un atributo de verdad que bastante distinto al ser humano. ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle, de inmediato vas a ver las consecuencias de la impaciencia, ¿no? El tráfico, la gente gritando, no de acuerdo, entre otras cosas. Pero Dios nos muestra otro camino con su carácter paciente, ¿no? Entonces vamos a empezar con una definición más o menos de lo que es la paciencia divina. Y lo hemos puesto así nosotros, que es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es como que el casi dominio propio, como el control que Dios tiene sobre sí mismo, para poder tomar decisiones, para poder pensar sin que su ira o lo que sea le lleva a su decisión. ¿Me explico? ¿Qué piensas tú, Valeria? Exacto, es como, vamos a decirlo así, es como la cualidad que tiene Dios, como hablamos en el episodio número 3, de otorgarnos esa misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, estaríamos pues fulminados por nuestro pecado, ¿no? Sí. Pero Él es paciente con nosotros, ¿no? Voy a leerles un salmo. Vamos a ir a Salmo 86, versículo 15, dice: Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Dios es lento para la ira, como dice este versículo, lo cual muestra que es paciente. Y vamos a ver más adelante unos ejemplos más de la paciencia de Dios. Pero como dijiste, Valeria, creo que la paciencia en realidad es una manifestación de su misericordia. Es algo que Dios no puede negarse. Al menos esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente, ¿verdad? Pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia y que no pueda separarse la una de la otra. ¿Quieres explicar un poco más de esto? Claro, la paciencia y la misericordia de Dios van de la mano, pero no son lo mismo. Es igual que la misericordia y la gracia, ¿no? Son como hermanas mellizas o hermanas mellizas, pero no gemelas, ¿no? Entonces, nosotros podemos distinguir entre ellas, pero no siempre va a ser fácil, ¿no? Como que hay que entender que todos los atributos de Dios trabajan juntos de la mano y al mismo tiempo. Dios no es que cuando es misericordia deja de ser justo, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Y hay que recordar que de los atributos incomunicables de Dios, una de las cosas que aprendimos es que Dios muchas veces va a ser inexplicable para nosotros, porque va a sobrepasar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, la paciencia, que es tan ajena a nosotros, va a ser algo que va a sobrepasar lo que podemos entender, lo que podemos vivir, ¿no? A plena vista. Pero eso no quiere decir que Dios deje de serlo porque no podemos comprenderlo al 100%, ¿no? Sí, y yo creo que eso es un buen punto, como que la grandeza de la paciencia de Dios sí es algo que es difícil para nosotros entender, porque como seres humanos
somos tan rápidos para perder la paciencia, para como enojarnos con alguien, para ofendernos, para gritar, lo que sea. Un ejemplo perfecto es lo que dijiste antes, el tráfico, ¿no? Cuando un carro se mete enfrente de ti, ¿cuál es tu reacción inmediata? Es como que, ¡ay! ¿Tonto? No sé, es que te enojas, ¿verdad? Entonces la paciencia de Dios, como no tiene fin, es tan paciente y eso sí es algo yo creo difícil para nosotros comprender. Hay un verso en Segunda de Pedro que nos habla de esta paciencia. A ver, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y de verdad que imagínate, si Dios no fuera paciente, ¿cuántos de nosotros no estaríamos dentro de su familia, no? No hubiéramos conocido a Cristo, no estuviéramos caminando en el cristianismo. De verdad que la paciencia de Dios nos otorga a nosotros un bienestar total. Sí, y qué hermoso, porque a veces nos podemos preguntar, Dios, ¿por qué no veniste de vuelta, ¿verdad? Pero es por su paciencia, como dice ese versículo, ¿no? Dios quiere ofrecer a todos la oportunidad para arrepentirse. Entonces, aún, como dices, aunque tenemos todavía oportunidad para vivir y compartir el Evangelio, es una muestra de la paciencia de Dios con la humanidad. La paciencia de Dios es también la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también de la justicia. Acuérdense de lo que dije, ¿no? No es que cuando Dios es paciente o misericordioso deja de ser justo. De ahí la palabra hebrea que es utilizada para esta paciencia describe la longanimidad divina, traducida como tardo para la ira, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en el Salmo 86, ¿no? También está en Nehemías capítulo 9, verso 17 y en el Salmo 103, verso 8, ¿no? La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores, ¿no? Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres antes del diluvio, ¿no? Acuérdate que Dios veía cómo se comportaba la humanidad en la época de Noé, ¿no? Y la gente ni siquiera le creía a Noé, ¿no? Era como que, o también en la época de Jonás, o sea, a veces nosotros vemos las historias de la palabra de Dios y pensamos, si yo fuera Dios, ya hubiera tirado la toalla con estas personas, ¿no? Pero Dios no es así y qué bueno que Dios no sea así porque nos da la oportunidad de volver a Él en arrepentimiento y saber de que vamos, a pesar del pecado, vamos a encontrar un refugio en Cristo, ¿no? Y creo que eso trae mucho confort por el cristiano de una forma personal, ¿no? Porque no sé para ustedes o para ti, Valeria, pero yo sé que yo tengo pecados en mi vida con lo cual yo lucho y a veces me siento que nunca lo voy a superar. Pero el saber que Dios es tan paciente conmigo, que está tan lleno de gracia, como hemos visto, lleno de misericordia, me anima no seguir en el pecado, pero seguir luchando contra este pecado, porque me da tanto esperanza y confort que mi Dios es así. ¿Cuál es la mejor forma para ver la paciencia en acción? ¿Qué me puedes decir, Caro? Pues yo creo que la mejor forma de ver la pasión en acción es en la vida de Jesús. Y voy a compartirles 3 formas que yo veo esa paciencia en acción. Y la primera es su paciencia con los pecadores. Es algo realmente increíble. Cuando yo pienso en cuántas veces en un día me enojo con alguien, y luego veo a la vida de Jesús y en 33 años viviendo en compañía constante de pecadores, solo hay 2 veces en las que se enojó. 2 veces. Por todo lugar veía a personas transgrediendo la ley de su padre, pero aún así mostró tanta paciencia. Soportó con todo amor y paciencia a los pecadores y todavía nos soporta a nosotros también.
Entonces, eso es una forma que veo la paciencia de Jesús. También veo que Jesús fue paciente en sus circunstancias. Jesús realmente calculó sus milagros y sus enseñanzas para que su ministerio se desarrollara de acuerdo con la voluntad de su Padre. Vemos en varias historias que hubo momentos en que otros, como su mamá o sus hermanos o sus discípulos, lo obligaron a hacer algo o decir algo, pero él les respondió que aún no había llegado su momento. Jesús sabía cómo esperar pacientemente a su Padre. Creo que también es importante para nosotros aprender cómo también ser paciente en las circunstancias en donde Dios nos tiene a nosotros. Y tercero, veo que Jesús fue paciente en su sufrimiento. Creo que eso es una de las cosas más difíciles de mostrar paciencia, de vivir en paciencia. Y quiero leer un versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Vale, ¿crees que lo puedes leer? Sí, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Sé que este versículo no menciona la paciencia como palabra, pero está mostrado ahí, ¿no? Jesús soportó tanto en su vida como en su crucificación, y fue un sufrimiento real, fue separado de su Padre, pero Él lo soportó por amor a nosotros, y esto yo creo que nos da casi el reto, ¿no? De cuando estamos pasando por sufrimiento, de poder poner primero nuestros ojos en Jesús, que es nuestro ejemplo, y decir, ok, Señor, ayúdame, que yo también tengo paciencia, que puedo confiar que estás en control de mis circunstancias, que estás sobre estos sufrimientos por lo cual estoy pasando, y ayúdame a dejarte tener tu obra en mi vida en medio de esto. Entonces, ¿cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas en Cristo? En primer lugar, siempre dándole gracias a Dios, ¿no? Usualmente la primera reacción de una persona es, ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿por qué Dios ha permitido que esto suceda, ¿no? Pero la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios, ¿no? Y lo podemos encontrar en varios libros de la Biblia. En segundo lugar, después de dar gracias a Dios, es buscar el propósito que éste tiene, ¿no? Que Dios, sus propósitos van muchísimo más alto que los nuestros. Algunas veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar. Otras veces Él puede permitir una prueba para la santificación del carácter, ¿no? Y creo que eso siempre es así, ¿no? Justo antes de terminar con estos puntos, hablaba con una de mis mejores amigas que está pasando por una situación difícil. Su hermano está contagiado de COVID. Y hablábamos con ella por teléfono y le decía que aunque suene crudo y difícil, ¿no?, el decirlo, esta situación en la cual se encuentra su hermano es de bien para su familia, ¿no? Porque ha permitido el Señor que en medio de esto la familia se una otra vez, que la familia busque junta a Dios, ¿no? Entonces, a pesar de que al principio no lo puedes entender, ¿no?, porque es parte te duele, ¿no? Dios te ha hecho con emociones, pero si vemos, como estamos diciendo, los propósitos de Dios, entonces como que de alguna manera vamos a hallar ese descanso que necesitamos. Yo sé, Dios, que esto me duele, pero sé que es para mi bien, ¿no? El recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y su gloria nos ayudarán en medio de la prueba, ¿no? Y por último, damos gracias a Dios. Número 2, buscamos sus propósitos. Y número 3, recordamos sus promesas,
¿no? Tales como la de Romanos 8:28, que dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que han sido llamados conforme a su propósito y a los que aman a Dios, ¿no? Entonces, cuando en este versículo se menciona todas las cosas, eso incluye las cosas que prueban nuestra paciencia, ¿no? Que puede ser el dolor, una traición tal vez. Una relación difícil. Sí, todo lo que pueda venir a tu mente ahora, que en lo que dices, Señor, estoy perdiendo la paciencia, es para tu bienestar. Sí, y esto nos da fortaleza para seguir teniendo paciencia. Entonces, realmente quiero animarnos a todos nosotros a pensar cómo realmente cambiará mi relación con Dios y con otros si yo camino en la paciencia. Y quiero terminar con este pensamiento de Jen Wilkin que dice, la paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino de cumplir. Bueno, chicas, entramos a la segunda parte de este capítulo. Sabemos de que va a salir un poquito largo, pero creo que es bueno meditar en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y la parte 2 de este episodio es sobre la verdad de Dios, es decir, que Dios es lleno de verdad, ¿no? Dios es el Dios de toda la verdad. El origen de lo verdadero está en Él, ¿no? Él determina lo que es verdad. Lo que Él define como verdad, ¿saben qué? Siempre va a ser verdad. Una verdad absoluta, ¿no? Y eso lo vemos desde Génesis 3, cuando el enemigo atacó este atributo de Dios, ¿no? Cuando trató de engañar a Eva, ¿no? Hablando con Eva, le convence de que Dios no le ha dicho lo que es verdadero a ella. Y hace lo mismo con nosotros, hoy por hoy, ¿no? Entonces, hay que recordar que Dios es incapaz de mentir. Ya, y yo creo que veamos esa lucha aún con los atributos de Dios, ¿no? Escuchamos estas mentiras diciéndonos, ¿realmente puedes confiar que Dios es paciente, que Dios te va a mostrar gracia, que Dios es omnisciente, como todas esas cosas, ¿no? Entonces es importante saber que Dios es todo verdadero. Pero, ¿qué es la verdad? De una forma sencilla, yo creo que es cualquier cosa que es conforme a la realidad. Entonces, por ejemplo, el cielo es azul, pues eso es una verdad porque conforme a la realidad en que cuando tú ves al cielo vas a ver el color azul, al menos que no está nublado. Entonces, es interesante esto porque significa que cuando afirmamos que Dios es verdadero, no significa solamente que es honesto, pero que Dios mismo defina la realidad. Por eso, el cristiano no puede creer en una moralidad relativa. O sea, que nosotros decidimos y determinamos lo bueno de lo malo. El problema con la moralidad relativa es que afirma que la verdad personal es la forma más alta de verdad que puede poseer uno, que no existe una verdad más absoluta y elevada que la del ser humano. Y no es así, ¿no? Y vuelvo, creo que lo dije en un episodio pasado, hay que recordar que lo que estamos hablando es para los creyentes, ¿no? Para ti, para mí, para Caroline, y que somos nosotras creyentes, que somos cristianas. ¿Por qué? Porque si tratamos de exigir al mundo que reaccione de esta manera, vamos a salir decepcionados, ¿no? Y tal vez peleados con la gente, ¿no? Porque no reacciona de la misma manera que Dios establece en su palabra, pero esto va para los creyentes. Si tú has determinado en tu corazón, así como Daniel, ese versículo tan conocido, ¿no? Determinar en tu corazón que quieres agradar a Dios, entonces es importante de que entendamos que Dios es el dueño de la verdad absoluta. Uh-huh. Sí, especialmente porque vamos a ver gente diciéndonos lo que es la verdad y necesitamos esa guía, ¿no? Para saber cómo vivir nuestras vidas. En algún momento todo cristiano va a tener que defender su creencia sobre la Biblia, ¿no? No es que Dios necesite que tú pelees, ¿no? Sí. Pero es como parte de tu crecimiento espiritual, creo yo, ¿no? Es algo que tú, cuanto más tiempo pases con el Señor, tu fe va a crecer más y tu deseo de agradarle, incluso con tus palabras y tus acciones, va a crecer también. Entonces, si viene una persona tratando de ofender la naturaleza de Dios, vas a querer defenderla, ¿no? Ya, exacto. Es como el saber por qué crees lo que crees.
Me gusta, nosotras recopilamos algunos dichos de Jane Wilkin. Acuérdense que mucho de lo que nosotros estamos hablando está basado en distintos autores, pero uno de ellos es Jane Wilkin. Y ella dice esto: no soy un maestro en apologética de ninguna manera, pero la razón más convincente que tengo para creer en la veracidad de la afirmación de la Biblia es que responde a las preguntas de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué está mal y qué arregla lo que está mal de una manera más convincente que cualquier otro sistema de creencias que haya encontrado. La forma en que describe el pecado es precisa. La solución que propone para el pecado trasciende el esfuerzo humano. El propósito que da a la existencia humana, si se acepta, hace que las personas vivan con sacrificio. La cosmovisión cristiana es una visión racional. Sí, y no solo una creencia racional, pero también buena. Realmente, el cristianismo propone una solución permanente para la carga de nuestra culpa, y esto es hermoso. Y no solamente es hermoso, pero también es una reflexión de Dios mismo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar a nosotros si somos llamados también a reflejar la verdad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que la primera cosa es, conocer la verdad. Y la verdad es una persona y es un atributo, ¿no? Acuérdense de ese versículo tan conocido, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Entonces podemos mirar hacia Cristo para conocer mejor la verdad y tenemos la responsabilidad de buscar una vida basada en lo que es verdad. Eso significa ajustarnos para estar de acuerdo con la realidad tal como es percibida por el hombre. No, por Dios. ¿Ok? Él sabe todas las cosas exhaustivamente y por lo tanto podemos confiar en cualquier cosa que Él revele en las Escrituras. La verdad no está definida por nuestros propios estándares subjetivos, está determinada por la fuente de la verdad misma, es decir, Dios, ¿no? Recuerdo que en el grupo de jóvenes donde yo crecí, se determinó esa frase, ¿no? La Biblia es nuestro manual de conducta o el manual de conducta del cristiano, ¿no? Entonces, a veces, como dijo Caroline al principio, la verdad, el saber que la Biblia es verdad a veces es muy superfluo para nosotros, como que ¿será que lo que dice la Biblia es cierto? ¿Será que este pasaje sucedió de verdad? Y a veces desconfiamos y somos incrédulos, ¿no? Pero uno de los atributos de Dios es que Dios es verdad, es decir, que todo lo que proviene de Él es verdad. Y otra forma que podemos también reflejar la verdad de Dios en nuestras vidas es siendo un testimonio. Y creo que es importante esto, que no estamos animando o diciendo que deberían de buscar forma de pelear con otros, con esto es la verdad y ustedes están equivocados viviendo en mentiras. Como que no, porque esto falta todos los demás atributos que hemos visto, como hemos hablado. Como Dios es 100% amor y al mismo tiempo 100% justo y al mismo tiempo 100% verdad, también nosotros debemos de luchar por esto y buscar de reflejar de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedes ser un testimonio de la verdad en tu vida? La mejor forma es vivirlo. No necesariamente solo hablar con otros o enseñar o decirles lo que la Biblia dice, pero para que otros vean a tu vida y dice, algo está diferente ahí. Y de ahí tal vez Dios pueda abrir una conversación. Entonces, nosotros debemos de ser honestos, ¿ok? Y si antes una de nuestras particularidades era mentir, pues debemos dejar de hacerlo, ¿no? En el capítulo 4 de Efesios, a partir del verso 17 en adelante, nos habla de la nueva vida en Cristo. Entonces voy a leerles del verso 24 al 25, ¿ok? Solamente leemos 2 versículos del capítulo 4 de Efesios. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, una manera externa en la cual la gente va a poder ver que es realidad, que Dios es verdad, es si sus hijos somos honestos, ¿no? Decimos la verdad, vivimos en verdad, ¿no? Entonces,
ahí cerramos esta segunda parte sobre el atributo de la verdad. Ok, chicas, ya llegamos a lo que es la sabiduría de Dios y pues qué triste que estamos terminando los atributos de Dios, pero estamos emocionados, ¿no? Hablar sobre lo que es la sabiduría, porque ¿quién no quiere ser sabio, verdad? Yo creo que a todos quieren esa capacidad de poder tomar buenas decisiones y ser sabio, ¿no? Leamos en Job capítulo 12 que dice, entre los ancianos se halla la sabiduría y los muchos años el entendimiento, lo cual yo creo que es muy interesante en el contexto de hablar sobre Dios, porque Dios es eterno, tiene tantos años que, ¡ay! Imagínense la sabiduría que tiene. Pero primero que nada tenemos que definir qué es la sabiduría. Entonces, ¿qué piensas, Valeria? Bueno, normalmente creo que la gente podría malinterpretar la sabiduría como conocimiento y hay que entender de que ambos conceptos son distintos, ¿no? El conocimiento es la posesión de datos o hechos y la sabiduría es la aplicación de estos datos, ¿no? Entonces, la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento que tenemos disponible. Sí, exacto. Ahora, Dios lo sabe todo porque es omnisciente, ¿verdad? O sea, tiene todos los datos, tiene toda la información. Pero al ser sabio significa que conoce la manera correcta de usar ese preconocimiento. La sabiduría que proviene de Dios es distinta a la que proviene del mundo. Y esto vamos a hablar más adelante en una plática. Porque la sabiduría de Dios no está limitado por el tiempo ni la ocasión. Él tiene la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en una perspectiva completa. Es juzgar en base a los fines últimos y supremos y trabajar hacia los fines con impecable precisión. Pero no solo eso, su sabiduría es también perfecta y buena y su sabiduría nunca va a cambiar. Valeria, ¿quieres leer unos versículos que expresa esto? A ver, vamos a ir a Romanos capítulo 16, verso 27. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y en 1 Corintios 1, 25 dice, y su sabiduría trasciende la sabiduría del hombre. Pues el versículo dice lo siguiente, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Wow. Y vamos a leer uno más, ¿ok? Dame chance para Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué locura! Y algo importante que recordar ahí es que no es para nuestra gloria. Porque creo que con este atributo de Dios, de la sabiduría, es muy fácil quererlo porque admiramos a la gente sabia en nuestras vidas, ¿verdad? Porque saben cómo tomar buenas decisiones, saben cómo tener discernimiento. Entonces, es algo que atrae mucho al ser humano, pero fácilmente nos puede llevar al orgullo. Por eso me encanta ese versículo porque muestra el privilegio que es que Dios nos está compartiendo su sabiduría y esto debemos de mostrar como luz al mundo, realmente. Vamos a leerle una frase de A.W. Tozer que habla de la importancia de la fe de la mano con la sabiduría, ¿no? Dice, la sabiduría de Dios es algo que debe ser tomado por fe. Es necesario para nuestra humanidad que concedamos a Dios la sabiduría y su bondad. El Dios que se sienta en lo alto, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ser sabio, o si no, no podríamos estar seguros de nada, ¿no? Sí, o sea, también queremos que entiendan que es importante entender de alguna manera lo que estamos creyendo, ¿no? Lo que estamos hablando sobre la palabra de Dios, y que nuestra fe tiene que ser racional también, pero muchas veces, como dice el libro de Hebreos, ¿no?
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y el hecho de creer que Dios es completamente sabio y más sabio que cualquier ser que pueda existir sobre la tierra. Creo que nos va a dar la seguridad de que todo lo que Él haga y obre en nuestras vidas tiene un fin bueno. Sí, exacto. Y me hace pensar también como Dios nos está mostrando esa misma sabiduría cuando venimos a Él, que tenemos esa seguridad de que cuando nosotros no entendemos lo que nos está pasando, podemos correr hacia Él y descansar y buscar su sabiduría y no entender a entender por nuestro propio entendimiento. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia por querer ser sabios, ¿no? Pero muchas veces en vez de buscar la sabiduría de Dios, buscamos la sabiduría del mundo. Pablo nos avisa en 1 Corintios capítulo 3 del 18 al 20 lo siguiente, escuchen, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿En la lista de los absurdos? ¿O en la lista de los sabios? Porque están de la mano con el Señor, ¿no? Ahora, ustedes van a decir, ¿qué? Ahora entonces no tengo que estudiar, ya no, yo quería ir a la universidad o quería estudiar esta otra cosa y ahora ustedes me dicen que la sabiduría de Dios es lo más importante. Y sí, es lo más importante. Pero tal vez Dios te va a usar en ese círculo donde estás ahora, ¿no? Tal vez estás estudiando, no sé, medicina, o estás estudiando abogacía o cualquier otra carrera, o tal vez estás trabajando, no necesariamente estudiando, pero trabajando en otro lugar. Y en ese círculo donde estés, Dios te va a usar. Entonces necesitas de la sabiduría de Dios para que Él te guíe a ser de un buen testimonio en medio de donde estés. Y la sabiduría de Dios se aplica a toda área de la vida, no solamente a lo que nosotros fácilmente pensamos son las cosas espirituales, pero realmente se aplica a cualquier cosa en la vida, la medicina, la lógica, la ciencia, psicología, todo lo puedes aplicar. Entonces, sabemos que Dios nos promete sabiduría si la pedimos de Él, y leemos en Santiago capítulo 1 versículo 5 que nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se le dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque yo muchas veces me siento que me quedo sin la sabiduría. Pues por uno, yo creo que viene porque muchas veces no lo pido de Dios, sabiduría. Por alguna razón, empiezo primero a buscar entendimiento, intentar entender lo que está pasando con mi propio conocimiento, en lugar de pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría en esa situación. Pero otra cosa que yo creo que es muy fácil hacer es, en lugar de pedir por sabiduría, lo que realmente queremos es conocimiento. Queremos que Dios nos da más información sobre la situación o nos dé una respuesta directa, en lugar de pedirle ayuda, que nos ayude a aplicar lo que ya sabemos. Y creo que un muy buen ejemplo de sabiduría buen aplicado vemos en la vida del rey Salomón. ¿Verdad? Leamos una historia en 1 de Reyes, capítulo 3, donde vienen dos mujeres prostitutas a acusar uno a la otra de robar su bebé. Vienen al rey Salomón. Y lo que había pasado es que las dos mujeres se embarazaron y tuvieron sus hijos al mismo tiempo, vivían en la misma casa. Y una noche uno de los bebés murió, pero ahí llegó el conflicto. Las dos reclamaron que el bebé vivo era el suyo. ¿Y qué es lo que hizo el rey Salomón? Leamos que él ordenó, tráigame una espada. Cuando se le trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle a una mitad y a esta y la otra mitad a aquella. ¡Qué cosa rara pedir, de verdad! Yo no me puedo imaginar estar en esa situación pensando, ¿qué está diciendo el rey? Pero lo que Salomón está haciendo es ejercitando la sabiduría.
Él no pide al Señor que le muestre cuál mujer es la mamá verdadera, pero toma lo que ya sabe sobre el corazón de una mamá, lo cual es cuidar a su hijo, no importa el costo, aun si significa perderlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues una de las mamás dice adelante, mátalo, no importa. Sí, mejor que ninguna de nosotros nos quedamos con el bebé. Y la otra reclama que no le mata a su bebé, pero mejor que la otra mujer toma el niño. Y pues ahí estuvo la respuesta. Y así es la sabiduría en nuestras vidas. Tenemos conocimiento de la situación que está pasando y lo que Dios quiere que aprendamos a hacer es cómo aplicar lo que conocemos y tomar decisión desde ahí. A ver, Dios quiere que aprendamos a pedir ayuda en cómo aplicar el conocimiento que tenemos en nuestras vidas. Y eso es sabiduría, ¿no? Dios es el único perfecto para enseñarnos y habilitarnos para hacerlo. La sabiduría de Dios, o de lo alto, como le llama la Escritura, hace referencia a la perspectiva de Dios frente a la vida y el accionar. Esta inicia con el conocimiento profundo y temor de Dios. Entonces, ¿queremos la sabiduría del mundo? ¿Queremos la sabiduría de Dios? Debemos procurar la sabiduría de Dios. ¿Cómo tenerla? Pidiéndosela a Él, ¿no? Pasando tiempo en su palabra. Bueno, chicas, muchas gracias por quedarse ahí y llegar al fin de este episodio. Como mencionó Valeria, ya llegamos al final de los atributos que vamos a estar viendo y ahora nos vienen las pláticas. Nos vamos a estar platicando de algunas preguntas que creemos van de mano con esos atributos de Dios y las primeras preguntas que vamos a ver son ¿cómo podemos mostrar misericordia pero con sabiduría? ¿Y qué dice la Biblia sobre la idea de amor propio? Entonces, es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces, que no se olviden a conectarse. Acuérdense que tenemos redes sociales, ¿no? Tal vez estás escuchando esto en Facebook o en Spotify o en YouTube. Así que si estás en cualquiera de estas plataformas, te pedimos que por favor compartas el contenido con más amigas que puedan necesitar de esto, ¿no? Acuérdense, hemos terminado los esenciales de esta tercera temporada sobre los atributos comunicables de Dios, pero todavía seguimos con las pláticas, donde vamos a poder resolver algunas preguntas que vienen de la mano con estos atributos, ¿no? Entonces, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.